Paz del Señor, hermanos. Ustedes pensarán, ¿qué le pasó al pastor Carlos? Se achicó, adelgazó. Bueno, a él le correspondía continuar con la serie de predicaciones escatológicas acerca del final del tiempo, pero como él no está, lo voy a continuar haciendo yo con la responsabilidad que la palabra así nos enseña. El pastor Carlos en este momento, precisamente en este momento, está atendiendo a su familia, partió a la presencia del Señor la hermana de su madre y le han pedido que él haga todo el servicio y los va a acompañar al cementerio hoy día a sepultar. Una hermana en Cristo que partió a la presencia del Señor, 84 años, pero se fue con el Señor. Amén. Bueno, habiendo dado esa explicación, el Señor Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. A ver si lo podemos decir al unísono, hermanos. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En el contexto de la profecía escatológica hay un evento que lo hemos visto en las semanas anteriores en el relato de Mateo capítulo 24. Ese es el texto que hemos estado escuchando, ¿cierto? Hoy día, en el contexto de la profecía escatológica, yo no voy a usar Mateo 24, sino que voy a usar Lucas capítulo 21. Y con eso no hay ningún problema, porque los tres evangelios sinópticos o paralelos o muy similares el uno del otro, Mateo, Marcos y Lucas, relatan las mismas palabras del Señor Jesucristo en una forma muy exacta, muy parecida, pero hoy día, a raíz de algunos textos que quiero puntualizar y que el Señor me ha inquietado que los transmita a ustedes en esta mañana, estaremos viendo Lucas 21. El momento de la adoración era tan especial que uno ocupa la voz. No sé si a ustedes les pasa que también se secan los labios. A mí me pasa. Tengo una deficiencia en la parótida derecha. Y esto lo doy como testimonio, hermanos. Hace unos 2 o 3 años atrás descubrieron los médicos un tumor acá en esta parte de mi mejilla, en el interior de esta mejilla. Un tumor del porte de un huevo. Un huevo. Tenía aproximadamente 4,5 centímetros y estaba bajo la parótida. La parótida es la glándula que nos produce nuestra saliva, ¿ya? Y ese tumor lo encontraron ahí y lo sacaron. Y cuando se hizo la biopsia, que fue un mes terrible esperar el resultado de la biopsia, se descubrió que era un tumor benigno, que no tenía cáncer. Cuando el médico me dio el resultado y me dijo, dale gracias al de arriba, al que tú me has hablado, porque hace algunos días atrás a una dama de aproximadamente 50 años le saqué el mismo tumor en el mismo lugar donde tú lo tenías, pero ese tumor era cancerígeno. Así que dale gracias al de arriba que el tuyo no tenía esa característica. Y esto a mí me produce sed, porque la parótida quedó dañada. Yo digo, quedó dañada para recordarme siempre que yo dependo del Señor. Y a mi nieto siempre tiene la curiosidad de tocarme aquí, esta parte.
y resulta que a raíz de la operación la mejilla quedó muy sensible. Cuando yo me toco aquí es como que siento electricidad. Está muy sensible. Y él a veces me toca y quiere saber mi reacción. El Vicente, él es muy curioso, le gusta preguntar y averiguar mucho y a veces él hace el experimento. Hermanos, Lucas 21 relata, así como lo explicaba, el mismo relato que el Señor Jesucristo expresó proféticamente acerca de las señales y los acontecimientos que iban a preceder la venida de Él. ¿Ya? Eso es lo que hemos estado viendo con la enseñanza del pastor Carlos. Y el Señor era un pedagogo, pero perfecto. Y Él no encontró nada mejor que picarles la guía, picarles la curiosidad a sus apóstoles y les dice: ¿ustedes ven este templo? Mire qué maravilloso, qué lindo. De este edificio no va a quedar piedra sobre piedra. Todo va a ser destruido. Y ustedes se pueden imaginar, hermano, lo que significó para ellos escuchar esto. Es como que a nuestros conciudadanos católicos, ellos algún día estuvieran ahí en el templo votivo, ¿cierto? Y alguien se les acerca y les dice: ¿ustedes ven este templo? Grande, majestuoso. Va a llegar el día en que esto se va a venir abajo y no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Qué pasaría para el mundo católico? Dirían: ¿pero cómo será posible que pase eso? Y los discípulos le dijeron: Señor, ¿y qué señal habrá? ¿Cómo sucederá y cuándo sucederá estas cosas? Lucas, capítulo 21. Verso 5. Dice: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Y agrego lo que vamos a ver más adelante también: lo que salió de la boca del Señor. No hay ninguna posibilidad, hermanos, ninguna, imposible que lo que el Señor dijo no se cumpla. Lo que salió de su boca, palabra profética que no iba a quedar piedra sobre piedra, se cumplió a cabalidad. Y eso lo vamos a ver a continuación. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a leer el capítulo 21. Y hay algunos paraderos, vamos a transitar por el capítulo 21, pero van a haber algunos paraderos donde vamos a parar, ¿ya? Y vamos a hacer un comentario acerca de eso. Seguimos con el verso 7. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Verso 8 dice: Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y este texto yo debo reconocer que lo he leído muchas veces, pero a raíz de la responsabilidad de entregar la palabra del Señor en este capítulo aquí, en esta mañana, me introduje en el averiguar exactamente a qué se refería el Señor. Dice: vendrán muchos en mi nombre. Y debemos contextualizar. Hay una línea del tiempo ahí que les quiero mostrar, ¿ya? Hay una línea del tiempo que
está descrita más o menos de la siguiente manera. En el año 63 antes de Cristo se instaló y se instauró el poderío y la autoridad romana en las localidades de Israel, de Judea, de todas las ciudades de Israel. En el año 63 antes de Cristo. Luego viene el año 0, ¿cierto? Que lo podemos describir como en el año en que nació nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Y luego tenemos el año 33 y ahí identificamos el tiempo exacto donde el Señor Jesucristo fue crucificado y se entregó por nosotros. Luego, en el año 70 de nuestra era, vino esta profecía que el Señor estaba diciendo. Ustedes ven este edificio, no va a quedar piedra sobre piedra. Y eso se cumplió en el año 70 después de Cristo. Pero luego hay una batalla que es impresionantemente exacta, hermanos. Y yo voy a dar algunas señales, algunas muestras de qué es lo que pasó. En el año 135 de nuestra era se produjo la batalla de Bar Kokhba. Un soldado guerrillero, no era un soldado regular, no pertenecía a un regimiento o algo oficial, sino que era un guerrillero judío que había siempre deseado defender a Israel del Imperio Romano. ¿Ya? Y en el año 135 se llevó a cabo esta batalla, pero debo explicar lo siguiente. Hermanos, entre el año 63 antes de Cristo y el 135 después de Cristo, los judíos llevaron a cabo levantamientos, revueltas, guerrillas, aproximadamente 60 veces quisieron ellos liberar al pueblo de Israel del Imperio Romano. O sea, no se conformaron con una batalla, ni con 2, ni con 3, ni con 10. En aproximadamente 60 oportunidades, ellos lucharon contra el Imperio Romano. Y Simón Bar Kokhba fue un líder que se levantó en armas en contra del Imperio Romano, y él previamente, bajo el influjo y el empuje de un sumo sacerdote, el sumo sacerdote lo alentó y le dijo: tu nombre significa hijo de estrella. Entonces se agarraron de una profecía que hay en el libro de Números, del Pentateuco, donde dice que aparecerá una estrella que será la que libertará al pueblo de Israel. Entonces hicieron ahí una mezcla de palabra profética del antiguo pacto, y él se creía un judío seguramente con sentimientos libertarios y sentimientos de liberación por su pueblo. Se levantó en armas en contra del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque cuando el Imperio Romano se estableció en Judea, en Jerusalén en particular, Vespasiano manifestó que, estando el templo destruido, la emplanada donde estaba el templo, él la iba a ocupar para establecer un templo donde se iba a adorar a Júpiter. Hermanos, para los judíos esto era, pero lo más agraviante que podía existir. Si yo lo pudiera comparar, hermanos, ¿qué les parecería a ustedes si ustedes en alguna oportunidad supieran que el presbiterio ha decidido que todos los días miércoles va a arrendar el templo para que aquí se instale una discoteca?
¿Qué pensarían ustedes, hermanos? Y si nosotros les explicáramos que lo estamos haciendo para reunir fondos y todo. No, porque esto es casa del Señor. Este es templo dedicado al Señor, donde el pueblo de Dios se reúne, así que no tiene absolutamente ninguna posibilidad de ser ocupado para otra cosa que no sea para adorar al Señor. Entonces, en ese contexto, que al pueblo de Israel le dijeran que en la explanada donde estaba el templo, donde Dios se manifestó por mucho tiempo, iban a levantar un templo para adorar a Júpiter, era en cierta manera entendible que ellos se levantaran en armas y dijeran, no, eso no puede ser. Y luego agregó más, el emperador de aquel entonces dictó una norma de que se iba a prohibir de ahora en adelante que no podía existir mutilación de los genitales varoniles en toda la región de Israel. Y eso iba en contra de una costumbre que estaba establecida con la ley mosaica de la circuncisión varonil. Así que todo iba subiendo en molestia en los habitantes de Israel. Y se levantó Simón en armas para pelear contra el Imperio Romano. Y lo logró. Estuvo 2 años él con un ejército. Se cree que este guerrillero judío, con la pretensión de liberar a Israel, juntó entre 200.000 y 300.000 soldados judíos. Y habían algunos también que no eran judíos, que se plegaron para apoyar a Israel en defender a Jerusalén. Pero lo duró 2 años, porque el Imperio Romano no iba a permitir que un pueblo chico los humillara. Y este guerrillero aplastó a todos los soldados romanos que estaban en Jerusalén, los venció y logró tener un tiempo así de, como podemos decir, de bonanza, donde él estableció una patria independiente ahí en Jerusalén, mientras el Imperio Romano juntó a 7 legiones de soldados romanos. Eso significa aproximadamente entre 80 y 90.000 soldados romanos, pero no con buenas palabras, sino que tremendamente armados, con el propósito de aniquilar y de destruir a los que se habían levantado en contra de los soldados romanos. ¿Y qué sucedió en el año 135? Que Simón Bar Kokhba recibió el ataque del Imperio Romano y ellos fueron, pero completamente aniquilados, completamente asesinados, destruidos. Yo estoy consciente de que muchas veces nosotros tomamos los hitos y siempre mencionamos el año 70 en donde fue destruido el templo. Pero esta batalla, hermanos, hermanas, queridos amigos que están aquí y los que nos están mirando, es una batalla decisiva, porque esa fue la destrucción total y definitiva. Y ahí se produjo la diáspora y la dispersión masiva de judíos de Israel, de Jerusalén, hacia todo el mundo. Y ya Israel no volvió a ser nación en su tierra. Me entenderán por qué estoy poniendo énfasis en esto con la lectura que vamos a tener de la palabra del Señor. Algunos detalles. Se cuenta, y a ustedes les va a llamar la atención, hermano, la similitud. Se cuenta que estos guerrilleros, y no solamente se cuenta, sino que hay registros arqueológicos que así lo demuestran, que los judíos, para poder hacer frente al Imperio Romano, comenzaron a construir túneles para esconderse desde ahí y desde ahí aflorar en algunos lugares y atacar a los romanos.
¿Les llama la atención eso, hermanos? Túneles. ¿Dónde han encontrado túneles? En la Franja de Gaza. ¿Ah? En la guerra de Israel y Gaza han encontrado túneles donde los musulmanes se han escondido para poder preservar la vida. Y hace poco aparecieron videos donde han mostrado todavía a algunos rehenes judíos que los tienen en estas tumbas. ¿Saben, hermanos? Y lo quiero decir con mucha exactitud, con mucho cuidado, hermanos. Esto no significa que yo avalo y amparo la violencia que hay contra el pueblo de Gaza, contra el pueblo musulmán, y en este caso contra la guerrilla de Hamás. No significa que yo esté de acuerdo con ello, pero es tan brutal, hermanos, la similitud de ataque, de defensa que había en ese tiempo y que se repite en el día de hoy. Y cuando nosotros vemos los reportes periodísticos donde aparecen ataques en forma desproporcionada, nosotros vemos una Gaza saqueada, ¿cierto? Destruida, bombardeada. Si uno lo pusiera en el contexto del pensamiento, del sentir del judío hoy día, se cree, Flavio Josefo, un historiador contemporáneo del tiempo de Jesús, él estima en cifras, dice, conservadoras, que entre el año 63 antes de Cristo y el 135 después de Cristo murieron aproximadamente 1.100.000 judíos en batallas tratando de recuperar a Israel y a Jerusalén. ¿Cuántos han muerto en Gaza en este momento, hermano? ¿Tienen cifras ustedes? Se cree que han muerto aproximadamente entre 70.000 y 80.000 personas. Eso es brutal. Pero si tú lo trasladas a la historia y al sentimiento que el pueblo de Israel ha tenido, yo puedo decir, no es que lo vale, lo reitero, pero puedo entender con qué lógica ellos tratan de preservar su tierra. Y lo vamos a ver por qué. Seguimos con el verso 9, hayamos quedado en el 8. Dice, y cuando oigáis de guerra y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Aquí el Señor está hablando justamente acerca de esto, de estas guerras, sediciones, guerrillas. Pero cuidado, dice el Señor, todavía no es el fin inmediatamente. Verso 10. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas, pongan atención, hermanos, el Señor les dice a los judíos, os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Nos detenemos aquí un momentito, hermanos. Una vez que el Señor Jesucristo entregó su vida en el Gólgota y luego al tercer día resucitó de entre los muertos victorioso, ¿qué vino después, 50 días después? ¿Qué vino, hermano? El Pentecostés. Vino la visitación y la gloria a través del Espíritu Santo al pueblo. Dios
a través de Jesucristo lo había dicho, lo había advertido. Dice, yo derramaré de mi Espíritu Santo sobre ustedes. Y esa palabra se cumplió. Por eso que el Señor dice más adelante en este texto, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, aquí el Señor está describiendo lo que va a acontecer. Ellos van a ser perseguidos, ellos van a ser mutilados, ellos van a ser atacados. Pero el Señor les dice, pero esto será señal para que ustedes den testimonio de lo que creen. Y hay una razón, queridos hermanos, y hay una explicación por lo cual el Evangelio se predicó desde el principio y se ha seguido predicando hasta el día de hoy, porque la voz de todos los que hemos creído ha servido de testimonio de generación en generación. Y esto no significa solamente que nosotros conocemos la historia, nosotros conocemos la realidad de lo que ha pasado con nosotros. Amén. Nosotros, hermanos, no tendríamos ninguna autoridad de predicar el Evangelio si algo no pasa con nosotros. Amén. Si algo no sucede con nosotros, ¿qué vamos a predicar? ¿Qué vamos a enseñar? Aquí el Señor dice, no se preocupen, les perseguirán, les atacarán, pero esto será testimonio, será tiempo de testimonio. Verso 13. Y esto será ocasión para dar testimonio. Verso 14. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Hermanos, a través de la historia han aparecido intelectuales, han aparecido personajes muy importantes en la historia de la humanidad que han presagiado y han dicho, la iglesia cristiana va a llegar el día en que van a desaparecer. Va a llegar el día en que van a desaparecer y ya no va a haber más cristianos. ¿Qué ha pasado con el tiempo, hermanos? La palabra del Evangelio se ha establecido en la humanidad y el Evangelio se predicará y se anunciará hasta que Él venga a rescatarnos. ¡Aleluya! La iglesia de Jesucristo siempre ha estado en pie y siempre se mantendrá en pie porque Él está con nosotros. Claro, hay oportunidades que a nosotros nos miran, nos observan y nos dicen, y estos están medio locos. Están medio locos. ¿Cómo van a una reunión? ¿Cómo van a un culto? Y se juntan allá. En una oportunidad alguien me preguntó, así textualmente, literalmente me dijo, ¿y ustedes, para qué se juntan ustedes? ¿Qué hacen cuando se juntan ustedes? Con una pregunta así, pero yo encontré que era sincera. Él quería saber para qué nos juntábamos nosotros. Bueno, yo le empecé a relatar y le dije en palabras sencillas para que él me entendiera, mira, nosotros nos juntamos porque lo pasamos bien. Disfrutamos en la presencia del Señor. ¿Tú crees que la gente saldría de sus casas para ir a aburrirse y no entender nada de lo que se dice? Nosotros nos juntamos aquí, hermanos, porque es glorioso estar en la presencia del Señor. Aleluya. Por eso que no puedo entender que algunos opten ir a otro lugar o quedarse en casa sin perder la oportunidad de estar en la casa del Señor. Mientras tengamos salud y vida, aprovechemos de estar en la casa del Señor. Seguimos entonces con el relato. Verso 16, ahí habíamos quedado. Más seréis entregados aún por vuestros padres. Ahora, todo esto que está relatando el Señor se lo está diciendo a ellos porque a ellos les va a pasar. En la explicación escatológica de esta profecía no es algo que tenga que ver
con nosotros en el presente, es algo que le iba a pasar a ellos. Amén. Se van a dar cuenta por qué. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y el Señor les dijo, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y ahí está el contexto de lo que yo les expliqué recién de esta línea del tiempo. Hubieron batallas, hubieron guerras sucesivas. Se cree que aproximadamente 60 revueltas y guerras hubieron. Pero esta del año 135 de nuestra era fue la definitiva, fue la más mortal, porque el pueblo de Israel fue completamente aniquilado. Por eso que el Señor con misericordia les dice lo siguiente: entonces, los que estén en Judea, ¿qué dice, hermanos? Huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren a la ciudad, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Hermanos, debo agregar que el pueblo de Dios no se mantiene firme en la fe ni por costumbres, ni por repetición vana. Nosotros nos mantenemos firmes, nos mantenemos en pie porque creemos en las Escrituras. Y las Escrituras no se equivocan. Las Escrituras son fieles y firmes hasta el final. Entonces aquí el Señor les dice, verso 22, porque estas son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Verso 23, mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y los historiadores han descubierto fosas de cientos de miles de esqueletos de niños que fueron aniquilados por el Imperio Romano, que fueron aplastados. Y la palabra profética se cumplió cabalmente como estaba escrita por el Señor. Pero se dan cuenta como el Señor les dice, mire, estos días son tan terribles, hagan esto, escapen por aquí, vayan por acá. Verso 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que, y esto es muy importante, hermanos, y por favor subráyelo en su Biblia y subráyelo en su memoria. Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. El general Tito en el año 70 destruyó el templo, pero en el año 135 toda la ciudad y toda Judea fue saqueada. El pueblo fue aniquilado. Pero hay un hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan. Y este hasta que tiene con un cumplimiento de la escatología, hermanos, que nos toca nuestro tiempo. El 14 de mayo de 1948, el pueblo de Israel, después de haber sido dispersado, aniquilado, el 14 de mayo de 1948,
se estableció nuevamente el Estado de Israel, en la misma tierra de la cual habían sido despatriados. 1948. Y en el año 1967, en la Guerra de los 6 días, Israel recuperó Jerusalén. ¿Y por qué creen ustedes, hermanos, que pasó esto? ¿Porque ellos son bacanes? ¿O porque ellos son poderosos? No, hermanos, se ha cumplido porque la palabra profética fue anunciada, y la palabra profética anunciada por la boca del Señor se ha cumplido exactamente. El hasta que significa que Israel no iba a ser nunca más hollada. La NBI lo traduce de la siguiente manera: caerán a filo de espadas y los llevarán cautivos a todas las naciones, y los gentiles, o sea, los no judíos, pisotearán a Jerusalén hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos. El día de hoy, si Israel es atacado una vez, Israel ataca 10 veces. Porque la palabra profética está así señalada. El tiempo de los gentiles sobre Israel se cumplió y nunca más será hollado, será destruida, será atacada. Pero el pueblo de Israel tiene la vista nublada, tiene la vista cegada. Retrocedamos, hermanos, al año 33. Cuando el Señor Jesucristo es tomado preso ahí en el huerto de Getsemaní por las autoridades del templo. No lo fueron a buscar los soldados romanos, hermanos. Ahí al huerto no lo fueron a buscar los romanos al Señor. Fueron las autoridades del templo, o sea, fueron las autoridades de los sacerdotes. Los que se supone que debían entender la palabra, fueron a tomar preso al Señor y lo llevaron ante Pilato. Y Pilato, un hombre con un rango de autoridad sobresaliente, un hombre educado, él sabía que Jesús era inocente. Y él dijo: ¿pero qué tienen contra este hombre? Si este lo único que hace es predicar, bajo la perspectiva de la autoridad romana, lo único que hace es predicar. Pero el pueblo sabía que de los labios del Señor había salido palabra de fe, habían sanidades, había perdón de pecados, había una característica de misericordia sobre el pueblo como nunca antes lo habían vivido. Y debo decir, hermanos, que antes de Cristo y durante Cristo y después de Cristo aparecieron muchos que se autoproclamaban Mesías. Lo que pasa es que a nosotros no nos interesa mucho saber quiénes eran y cuántos eran, pero habían muchos. Y los quiero llevar a la siguiente escena. Cuando Pilato le presenta al pueblo a Jesús y le dice: ¿qué tienen contra él? ¿Y qué dice la autoridad religiosa? Este ha blasfemado, se cree Dios. Y Pilato, tratando de rescatar a Jesús, le dice: mire, voy a pescar a un guerrillero y lo voy a presentar como alternativa. ¿A quién quieren que yo mate? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿A quién eligieron? Hermano, Barrabás era uno de los guerrilleros que se había levantado en armas en contra de los romanos. Pero el pueblo estaba tan cegado que dijeron: entréganos a Barrabás. ¿Y qué hago con este otro?, dijo Pilato.
¿Qué dijeron ellos? Crucifícale, crucifícale. Y esta voz de crucifícale se cree que se repitió por aproximadamente más de 2.000 oportunidades. Hubieron más de 2.000 personas que fueron crucificadas por irse en contra del Imperio Romano. Pero en este caso, Jesucristo era inocente. Él no había venido a rescatar ni a salvar al pueblo de Israel por las armas. Él había venido a rescatar al pueblo por amor, por misericordia. Pero ellos no lo vieron, ellos no lo aceptaron. Y por pura misericordia, nosotros hemos entendido que Jesucristo vino al mundo para salvarnos a nosotros. Amén. Aleluya. Entonces, el hasta aquí tiene un paralelo. Y vamos ahora al verso 25 de Lucas 21. Y aquí hay un cambio en la expresión profética y escatológica, hermanos, que si bien es cierto, no quiero ser categórico y no quiero, asumir que yo lo estoy interpretando, pero perfectamente, hay algunas señales, sí, que son para nosotros. Dice verso 25. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Qué les pasa a ustedes, hermanos, cuando leen esto? ¿Ah? Bramido del mar. A nosotros nos pasó ahora ya hace, ¿cuánto? Unos 15 días, que hubo un tremendo terremoto en Rusia y nosotros todo el día en las noticias decían que había que tener cuidado con las marejadas, que iban a venir olas gigantes, que bramido del mar, expectación, preocupación de la humanidad. Y desfalleciendo, estoy leyendo el 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Acaso eso no es señal de los grandes bombardeos con bombas atómicas, bombas nucleares que se han desatado y que están preparando ya? Verso 27. Entonces, y aquí sí que es una señal identificable para nosotros, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube, aleluya, con poder y gran gloria. Hermanos, aquí hay un contraste entre la venida del Señor como el Mesías, sufriente, humilde, teniendo la misma condición nuestra, la condición humana, despreciado, desechado, acusado injustamente. Pero aquí dice el Señor, entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Aleluya. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Aleluya. Hermanos, dice aquí, cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿cuáles? Las que fueron descritas anteriormente. Desesperación, confusión, pavor, descripción del postrer tiempo. Nosotros, hermanos, somos privilegiados porque hemos estado observando con nuestras propias vistas, con nuestros propios ojos, hemos estado observando los tiempos peligrosos que estamos viviendo en este último tiempo.
Y nosotros somos testigos de este final del tiempo. Pero aquí, cuando nosotros predicamos, cuando nosotros enseñamos, cuando nosotros anunciamos la palabra profética, esto no es, hermanos, para infundir temor ni miedo. Esto es solamente recordar la palabra profética que habla que el Señor viene por nosotros. Amén. Porque la redención es señal de esperanza. Esa es nuestra esperanza. El Señor viene por nosotros. Y esa palabra el Señor la anunció y esa palabra se cumplirá. No habrá ninguna duda en aquello. Verso 29. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y si el Señor no ha venido por nosotros en estos días, la próxima semana el pastor Carlos nos va a estar hablando acerca de esta generación, de esta semana que está pendiente al final. ¿Se recuerdan, cierto? Él va a llegar a esa descripción de la última semana. No seré yo el que me voy a anticipar a ello. ¿Ya? Verso 32. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Verso 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y finalmente, hay aquí una palabra de cuidado y de prevención, querida iglesia. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Y seguramente, hermanos, esto de la glotonería y de la embriaguez no tiene que ver exactamente con cosas físicas, con nuestro físico, hermanos, sino tiene que ver en dónde ponemos en importancia cómo vivimos y cómo esperamos la venida del Señor. Porque puede ser que la glotonería y la embriaguez tenga que ver con el deseo inadecuado de querer lograr y querer tener tantas cosas, y nuestra mente y nuestro afán esté en nuestro corazón en algo distinto que no sea esperar la venida del Señor. Ahora, ¿qué significa esperar la venida del Señor? ¿Vestirnos de blanco e ir al cerro más alto y esperar que el Señor venga y nos venga a buscar? No, hermanos, significa estar siempre preparados, porque en cualquier momento el Señor nos puede llevar. Y mientras estamos preparados, nosotros queremos hacer la voluntad del Señor. Esta iglesia, hermanos, cree en la manifestación y en el poder del Espíritu Santo. Esta iglesia cree en la venida del Señor, que el Señor viene a buscarnos. Pero esta iglesia también cree que mientras suceda eso, debemos estar ocupados en la obra del Señor. Hay diferentes estamentos que están ocupados de ir y llevar el Evangelio a aquellos que no conocen al Señor. El día de ayer, el presbiterio tuvo reunión toda la mañana y estuvimos conversando y atendiendo a 2 matrimonios.
que han decidido entregar sus vidas, han decidido entregar sus bienes al Señor para ir a lugares y establecer iglesias. Amén. Hermanos, mientras estemos aquí en esta tierra, nosotros queremos estar ocupados haciendo la voluntad del Señor. Y si esto fuera poco, también hay un tercer matrimonio que está dispuesto a ir dentro de la región metropolitana y establecer una iglesia en otra comuna. Y el Señor está moviendo a la iglesia. Que el Señor nos ayude a no solamente decirle que el Señor te bendiga, hermano, que el Señor te bendiga, que el Señor te use. Eso también son desafíos de respaldo, porque enviar a alguien a establecer iglesia significa que la obra del Señor, la iglesia, se hará cargo de ellos para sustentarlos y cuidarlos. Amén. Fue suavecito el amén. La iglesia será responsable de sustentarlos. Amén. Y el Señor nos dará los medios. Todo el oro y toda la plata es del Señor. Y todo lo que nosotros hemos logrado aquí en esta tierra no es nuestro, hermanos. Sí, hermanos. Todo lo que tenemos aquí sobre la faz de esta tierra no es nuestro, es todo del Señor. Y cuando nosotros lo ponemos en las plantas del Señor, el Señor lo multiplica. Y nunca, nunca, jamás nos avergonzará. Todo aquel que se dispone a extender su mano para entregar para el Señor nunca lo va a avergonzar. El Señor siempre lo va a sostener. ¿Qué tiene que ver esto con la palabra profética y escatológica? En que mientras estemos aquí, nosotros queremos cumplir la palabra del Señor. Y reitero el verso 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Redención, rescate. Hermanos, hace 5 o 10 años atrás, la palabra secuestro en nuestro medio era algo como lejano. ¿Ya? No, aquí en Chile no pasa. ¿Se recuerdan ustedes? No, en Chile no hay secuestro. ¿Y qué es lo que pasa hoy día, hermanos? Hay secuestros todos los días. Y para que una persona pueda ser liberada del secuestro, los secuestradores piden rescate, piden dinero. Y a veces, aún pidiendo dinero para el rescate, asesinan a las personas que han sido secuestradas. Y aquí la palabra del Señor dice, erguíos, levanten su cabeza, porque vuestra redención, vuestro rescate, vuestra liberación del dolor de esta tierra está cerca. Y el Señor nos llevará para estar para siempre con el Señor. Nos ponemos en pie, hermanos. Vamos a orar juntos. Y esta exhortación final que el Señor Jesucristo entregó, dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Les quiero invitar, hermanos, yo también lo haré. Les quiero invitar que vamos ante la presencia del Señor y le pidamos, Señor, ayúdame a enfocarme en esperar tu venida y que yo no me siga afanando en las cosas de esta tierra. Eso no significa que debemos dejar de hacer todo lo que hacemos en nuestro diario vivir, pero que eso no ocupe el primer lugar en nuestro corazón, sino que lo que esté en primer lugar en nuestro corazón
Señor, tú vienes pronto por nosotros. Y mientras estoy en esta tierra, mientras estoy desarrollando mi trabajo, mis acciones, mi empresa y todos los deberes que yo tengo en esta tierra, sean de segunda, tercera y cuarta importancia, porque tú estás conmigo y nada me faltará. Señor, vamos ante tu presencia, Señor, para pedirte, Señor, que tú nos ayudes a enfocarnos en que tú eres lo más importante y tú vienes pronto. Ayúdame, Señor, a no poner afán en las cosas terrenales, no darle más importancia de la que tienen, porque tú eres lo más importante. Y tú me invitas a levantar la vista, porque tú vienes pronto. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu misericordia está con nosotros. Y tu misericordia es desde siempre y para siempre. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la adoración y la bendición para tu pueblo, para que estemos preparados para tu aparición y tu rescate a cada uno de nosotros. Amén. Con tus propias palabras puedes explicarle al Señor. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Gracias. Aleluya. Gracias, Señor mío. Aleluya. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Solamente las hermanas, las mujeres. Tu fidelidad. Los varones, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Juntos ahora, tu fidelidad. Sí, Señor, tú eres fiel desde siempre y para siempre. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Tomen asiento.